Argentina es uno de los países sudamericanos de mayor envergadura, con una población total de 45,8 millones de habitantes, de los cuales un 42% se encuentra bajo la línea de pobreza y un 10,5% bajo la línea de indigencia, según los datos oficiales del INDEC. Estos datos reflejan la enorme rotura económica y social que existe entre las diferentes clases sociales. Para comprender mejor de qué estamos hablando, vamos a definir la estratificación social. Es el sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de manera jerárquica, situando a determinada categoría de personas por encima de otros y que determinan situaciones diferentes de prestigio, riqueza y poder. Los sociólogos determinan 5 principios básicos de estratificación o desigualdad social. Confiere un acceso desigual a los recursos, persiste a través de las generaciones y posee movilidad social, ya sea hacia arriba, abajo o de forma horizontal. Es universal pero variable. Se encuentra en todas las sociedades, pero varía lo que es y cómo es desigual de una a otra. Hace referencia no solo a las desigualdades, sino también a las creencias. Genera identidades compartidas que ubican a las personas en categorías sociales diferentes. La posición social y económica se refiere, además de las diferencias de clases, a la esclavitud y al sistema de castas. Los sociólogos reconocen, además de las diferencias económicas, otras diferencias importantes que sitúan a los miembros de una sociedad en situaciones diferentes en cuanto a expectativas o posibilidades de elegir y llevar adelante sus sueños y aspiraciones. Estas jerarquías son desigualdad social y económica, de género y sexualidad, desigualdad de etnia y raza, desigualdad por razón de edad y otras fuentes de desigualdad que son la discapacidad, el lenguaje y la nacionalidad. Esta división y sistema de estratificación llevan a procesos como la exclusión social y la marginación, la explotación, sentimientos de impotencia, imperialismo cultural, que es la universalización de la experiencia y cultura de un grupo dominante como si fuera la norma, y también violencia. Las clases sociales son una forma de estratificación. La industrialización sustituyó el sistema de castas por el sistema de clases. A diferencia de las castas, el estamento y la esclavitud, el sistema de clases es relativamente más abierto. Son relativamente frecuentes los cambios de posiciones y la educación, los títulos o certificados profesionales permiten la movilidad social. Marx veía la desigualdad en términos de 2 clases claramente definidas, la burguesía y el proletariado. Pensaba que la estratificación podía alimentarse en gran medida aboliendo la propiedad privada de los medios de producción. Por otra parte, Weber veía necesario introducir una mayor complejidad a la hora de estudiar la estratificación en las sociedades industriales. No pensaba que el final del capitalismo, si llegara a producirse, podría disminuir la desigualdad social, como mucho la desigualdad económica, pero no la desigualdad en sentido estricto. Ambos autores coincidían en que la estratificación social podría generar un conflicto social. La desigualdad existe. Tiene origen económico y se identifican diversas variables para marcar la diferencia entre las personas que actúan dentro de una sociedad. Se sabe también que las desigualdades se han incrementado, mientras que la realidad estadística parece sustraerse a esa impresión. Y no nos tiene que sorprender, ya que el espacio de desigualdades es multidimensional. Fitoussi Rosenbaum, en su obra La nueva era de las desigualdades, aborda las desigualdades estructurales y las dinámicas. En las primeras están las que describen la jerarquía de ingreso entre categorías sociales, profesión o no de una persona, por ejemplo. En cuanto a las segundas, a las desigualdades dinámicas, se refieren a que aumentan en intensidad y persistencia. Aquí existe un cambio en la estructura de la sociedad y en las representaciones que los individuos hacen de ella. La economía está en perpetua mutación o reestructuración. Hay actividades en expansión y otras en decadencia. Las desigualdades producen exclusión. Entonces, la sociedad se vuelve menos legible porque las desigualdades estructurales son acompañadas por nuevas desigualdades de estatus indeterminado. A partir de estos textos vamos a observar cómo esto ocurre, tomando como objeto de estudio noticias publicadas en sitio web. Y a partir de ella, cómo las personas van realizando una categorización de acuerdo a la subjetividad o principios de dónde se posiciona. Como dijimos, la economía o está en expansión o en decadencia. Podemos observar que nos encontramos con la segunda situación y donde ya afecta directamente a muchos sectores de la sociedad, ya que existe un gran número de personas que cuentan con un salario mínimo
o se da la situación de que los padres del hogar trabajen pero no llegan a las cifras estipuladas para la canasta básica. También categoriza tajantemente a los desempleados o trabajadores independientes, a los que reciben ayuda económica o a los estudiantes. Se sabe también que en la vida de las personas todos los factores influyen, y a pesar del estigma o de la idea errónea que se tenga, por ejemplo, de las personas que nacieron, se criaron y se formaron en una villa, el estigma que se tiene es que se cree fehacientemente que son villeros, ladrones, no les gusta estudiar, no les gusta formarse, entre otras cosas, que son términos utilizados para estigmatizar a esas personas. Sin embargo, presentamos también la otra cara, donde los ciudadanos residentes de las villas son personas trabajadoras, que cumplen sus sueños, trabajan, se forman, crean propuestas para una mayor inserción en la sociedad y poder pertenecer a otra categorización, además de que luchan contra ese estigma que se les tiene.